Como un siguiente paso a los puentes, a las bóvedas, están los puentes en arco. Estos puentes en arco son designados así porque el elemento principal de soporte es justamente un arco, ¿no? Y cuando este arco es de hormigón armado, bueno, se dice que es un primer intento de materializar un hormigón pretensado, ya que el elemento arco del puente, al ser de hormigón armado, generalmente está sometido a compresiones, no más que a flexiones. Entonces, por eso se dice que muy corrientemente el arco es una solución pretensada, pero no se lo ve hoy en día tan así, ¿no? En la aplicabilidad de este tipo de puentes está alrededor de los 100 metros, ¿no? Y bueno, pero no hay un rango muy definido. Dependiendo del material, dependiendo del tipo de arco, pueden alcanzar mayores luces que los 100 metros o inclusive muchos menos cuando se trata, por ejemplo, de puentes pequeños o de pasarelas. Entonces, esa es una de las particularidades del puente en arco. ¿Cuáles son las partes de un puente en arco estándar, digamos, ¿no? Para ello vamos a utilizar un puente de tablero superior. Recuerden que en la parte introductoria se han llevado los distintos tipos de puentes en arco. Ahora los vamos a repasar, pero sabemos que hay tres tipos, ¿no? De tablero superior, de tablero inferior y de tablero intermedio. Aquí tenemos manera de explicar las partes más importantes. Uno de tablero superior. Evidentemente el elemento principal va a ser el arco, ¿no? El arco del puente, que es el elemento clave para poder resolver el puente. Luego tenemos los apoyos, los estribos, que generalmente son bloques grandes, macizos de apoyo. Tenemos, si el puente es construido por partes, entonces tenemos las dovelas, ¿sí? Estas dovelas igual también son las mismas que se tenían en las bóvedas, ¿no? Luego tenemos el tablero superior, ¿no? El tablero, en este caso es superior, pero es el tablero como tal. Y este tablero puede consistir en una losa, que también pueden tener vigas longitudinales, puede tener su acera, puede haber vigas transversales, ¿no? Entonces, y en el puente también suelen haber, en vez de que haya un relleno como en las bóvedas, lo que se hace para materializar y sostener el tablero es las columnas, ¿no? Las columnas o los montantes, ¿de acuerdo? Entonces son estos elementos de hormigón armado metálicos que bueno, esa es no ¿cómo se mide la longitud? El vano principal de un puente en arco es desde sus puntos de apoyo, ¿no? Esa es la longitud principal y muchas veces el arco puede tener mayor longitud, mayor desarrollo si hay más vanos o dependiendo del tipo de puente que se esté haciendo al final. ¿Cuáles son los tipos de arco que hay hablando ya de la tipología de puentes en arco? Según sus apoyos se pueden clasificar más en tres, digamos, que son que han sido los más comunes, ¿no? Tenemos el primero que es el empotrado, ¿no? Con empotramiento en los extremos. Algunas veces también los arcos biarticulados, como es este caso de acá, ¿no? Donde los apoyos son articulados. Y tenemos un tercer que es el triarticulado. Generalmente las articulaciones son para poder aminorar la hiperelasticidad del arco y también poder facilitar la construcción del mismo, ¿no? Evidentemente las articulaciones son detalles constructivos que hay que tener mucho cuidado. Los arcos con articulaciones generalmente suelen ser los arcos en metal, ¿no? Los arcos metálicos.
y los que no llevan articulación, generalmente los de hormigón, ¿no? Pero eso es como algo, no es como una regla, sino más como una tendencia. La otra clasificación de los puentes es por la ubicación del tablero. Esto sí ya lo hemos llevado antes. Tenemos los puentes de tablero superior, ¿no? Tenemos aquí el primer tipo de puente, donde básicamente todos los elementos están o a flexión o a compresión, ¿no? Los elementos sometidos a compresión tenemos, por ejemplo, el arco. Luego tenemos también generalmente a compresión, ¿no? Y con alguna flexión los, las columnas, los montantes. Y luego tenemos el tablero, ¿no? Que el tablero puede consistir, como ya decíamos, en una losa y una losa con vigas longitudinales y una losa con vigas transversales. Eso va. Ahora, luego tenemos la otra tipología que es el puente de tablero inferior, ¿no? Este puente tiene también el arco como elemento principal, ¿de acuerdo? Ya no tiene columnas, sino lo que se denomina son los pendolones, que son tirantes, que antes eran elementos de hormigón armado, y luego se han reemplazado por cables de pretensado, ¿no? Entonces, hoy en día ya son los pendolones, son todos de acero. Y por último tenemos el tablero, ¿no? Que igual puede ser una celosía, puede ser una losa o un cajón. Va a depender de cómo se consiga la solución. No hay que dejar de mencionar a los estribos. Obviamente sus puentes tienen su infraestructura y al igual que en el puente de tablero superior, ¿no? Tenemos aquí los bloques de apoyo y tenemos aquí los estribos de inicio y final, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las partes del. Algo que habría que mencionar ya de una vez es cuál es la diferencia entre uno y otro. La diferencia que conviene comentar de inicio es el tipo de reacción que transmite el elemento principal del puente, que es el arco, a la infraestructura y por ende al suelo, ¿no? En un puente de tablero superior, generalmente se va a transmitir al suelo cargas verticales y horizontales, ¿de acuerdo? Y en cambio, por el contrario, en el puente de tablero inferior, generalmente vamos a tener cargas verticales y para cargas horizontales van a ser de muy baja magnitud. Esto es bien importante tener en cuenta porque generalmente cuando las fundaciones transmiten este, solicitaciones horizontales, demandan un buen suelo de fundación, ¿no? En cambio, en este pueden haber, eh, pueden haber soluciones que puedan aminorar la demanda de carga. Como por ejemplo, en el caso de puentes de tablero superior, resolver las fundaciones para cargas verticales es más sencillo que resolver para cargas inclinadas. Generalmente uno necesita un muy buen suelo para este tipo de puentes y en este caso no es tan demandante el, ¿no? Puedo yo resolver la infraestructura con pilotes, ¿sí? A manera de sopesar el mal suelo que hay en este puente, pero en este caso va a ser más complicado porque la construcción de pilotes inclinados puede dificultar la solución. Por lo tanto, es más conveniente aplicar esta solución en suelos buenos, como por ejemplo suelos rocosos, ¿no? Por otro lado, el puente en tablero superior se adapta bien en quebradas profundas, ¿no? En quebradas profundas, en cambio el puente de tablero superior, eh, su ventaja es que permite un gálibo más holgado en la parte inferior.
El puente tablero superior no va a tener en todo el ancho un gálibo franco, ¿no? Como lo tiene el puente tablero inferior en todo el ancho. Por lo tanto, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta toda vez de que haya tráfico pluvial por debajo del puente. Como última tipología tenemos el puente de tablero intermedio, ¿no? Tendríamos este puente, ¿no? Si ponemos los números correctos debería ser este 3, este 2. Entonces es un híbrido entre ambos, ¿no? Es como una forma de poder resolver la estructura sin los problemas que tiene cada uno. Por ejemplo, el puente de tablero inferior tiene una dificultad y es que muchas veces esta distancia entre el arco y el tablero suele ser un obstáculo al momento de construir el puente en arco. Por lo tanto, esa parte se ve minorada cuando tenemos un puente en tablero intermedio. Por otra parte, el puente en tablero intermedio lamentablemente va a seguir demandando reacciones horizontales y verticales, por lo tanto igual hay que tener cuidado con el tipo de suelo en el cual se pretende hacer este tipo de puentes. Cuando uno analiza arcos, puentes en arco, el principal elemento que hay que tener en cuenta es el elemento del arco, ¿no? El arco principal o los arcos principales, que al ser elementos que van a estar sometidos a compresión, cualquiera que fuera el material con el que se hace, hormigón o acero, entonces ese es un elemento importante, ¿no? Recordemos que el acero es muy débil para las compresiones, no es muy débil, ¿no? Su talón de Aquiles es el pandeo y el pandeo está asociado a fuerzas de compresión y el arco es un elemento que va a estar sometido a compresión. Por lo tanto, cuando hablamos de arcos, con los materiales de acero hay que tener bastante cuidado, ya que vamos a hablar de compresiones bastante elevadas, ¿no? En, Otro cuidado que hay que tener es lo que hablábamos con los apoyos, ¿no? Van a existir tanto componentes verticales como horizontales en puentes de tablero superior e intermedio. Fuerzas que tienen que ser soportadas por el estribo, por los apoyos, ¿no? por los dados de apoyo y por el suelo que va a recibir esa carga, ¿no? Por lo general, el arco es una estructura hiperestática, por lo tanto, su análisis también va a ser un poco complicado al respecto, ¿no? Y de mucho cuidado a tener en cuenta. Bueno, entonces, al igual que los demás puentes, podemos hacer uso de las líneas de influencia para encontrar los estados de carga más desfavorables. Pero en general, en esta parte hay que tener mucho en cuenta la rigidez del arco, la inercia, ¿no? La inercia del arco respecto a la inercia del tablero, para encontrar los mejores estados de carga. Bueno, dado que, el, que la concepción de un puente en arco no es no es muy fácil, puesto que hay que tener no solamente cuestiones de análisis estructural, ¿no? De análisis la concepción, sino también aspectos constructivos, ya que el arco puede considerarse como una tipología de puente de construcción compleja, ¿no? Más compleja que algunos inclusive, que algunos puentes atirantados inclusive, ¿no? Entonces, a eso hay que tener en cuenta al momento de definir cómo va a ser el arco, ¿no? El puente en arco. En este caso tenemos algunos punteos respecto a a las solicitaciones que puede recibir un puente en arco. Bueno, están aquí mencionadas, ¿no? Puede ser carga uniforme, cargas repartidas sobre la directriz. También puede ser la presión del agua en algún caso. Bueno, son las distintas formas, las distintas cargas que pueden presentarse.
La forma del arco ahora. Generalmente, ¿qué forma tienen los arcos? ¿Qué deberían tener los arcos para poder conseguir la geometría del puente, ¿no? Entonces, sabemos que la forma del arco debería tener la forma del polígono funicular o de la curva funicular de las cargas, ¿no? En otras palabras, si yo tengo una carga distribuida y le aplico a un cable, ¿no? Entonces, la forma que va a adoptar el cable ante esa carga distribuida es la de una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, si yo genero un arco parabólico contrario al cual le voy a aplicar esa carga, básicamente el arco debería estar sometido a esfuerzos de compresión simple, sin momentos vectores. Entonces, cuando uno concibe la forma del arco, necesita saber cómo es la carga que se va a aplicar a ese arco. Y según el tipo de carga que se vaya a aplicar, se puede decidir la mejor geometría que puede propiciar principalmente solicitaciones de compresión. Pero igual el problema es complejo, ¿no? Las cargas no son sencillas en puentes. Tenemos trenes de carga, ¿no? Y tenemos cargas distribuidas. Sin embargo, a fin de facilitar el diseño, se supone que las cargas son distribuidas uniformes y con eso se trata de encontrar la curva más conveniente, ¿sí? Entonces aquí hay unos criterios para encontrar ello, ¿no? Por lo tanto, como se dice acá, para una carga uniformemente repartida, la parábola de segundo grado es la curva ideal para el arco, ¿no? Pero en cambio, si aquí un poquito, como algunos autores enmarcan a las bóvedas dentro del arco, también se puede decir que si el arco, por encima del arco va a haber un relleno, o va a haber, o el peso del elemento del arco es considerable, entonces la catenaria puede ser una forma más conveniente que la parada. En cambio, si la flecha, ¿no? Si, especialmente tomando este factor, ¿no? Si FL es mayor que un cuarto, la curva más conveniente ya no es una catenaria, sino una elipse, ¿no? Bueno, son algunos criterios, ¿no? Entonces, el proyectista tiene que decidir cómo concibe una parábola, una catenaria, una elipse, y hasta inclusive, aquí no está mencionado, pero también entra aquí como una opción más el tema de la forma circular, aunque es más propio para bóvedas, pero digamos, la forma circular también sería una opción. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? Podemos encontrar otras formas de arco que el proyectista vea conveniente. Algo que tiene que tener muy en cuenta al momento de concebir un arco es la relación flecha-luz. Es decir, por ejemplo, si voy a hacer un puente, no, por ejemplo, de tablero inferior así, para salvar una longitud L, o voy a hacer más bien un puente un poco más chato, ¿sí? Donde salvo la misma luz, pero la flecha es mucho menor. Aquí podemos poner F y aquí podemos poner dos veces F. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ah, desde el punto de vista de análisis estructural, en la opción 1 o en la versión 1 romanos, aquí tenemos los dos romanos, tenemos una relación F sobre L, ¿no? Flecha sobre luz, que permite que las compresiones no sean tan grandes en el arco, ¿no? Y al no ser tan grandes, no van a haber efectos de paneo que nos preocupen. Por último, la componente vertical y horizontal que se deja aquí no va a ser tan grande como la componente horizontal vertical que se deja en el otro arco.
¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las razones. La normal acá será n y aquí la normal será mucho mayor que n, ¿no? Entonces, eso es otro de los factores que juega en contra de la opción 2. Pero entonces, ¿por qué no se hacen arcos elevados, ¿no? O sea, que con gran relación flecha-luz. Porque ya el problema no es un tema de análisis estructural, sino un tema constructivo. Si yo quiero construir este puente demasiado elevado en arco, tiene mayores dificultades en el momento de construcción que este otro, ¿no? Si hablamos de una construcción tradicional por encofrados, aquí tenemos mucho menor encofrado que en este otro, más elevado, ¿no? Entonces, son los pros y contras de tener relaciones diferentes flecha-luz. Las condiciones de apoyo para los arcos son un tema muy importante, ¿no? Eh, como se comentaba, los arcos de tablero superior demandan que haya un buen suelo porque se van a transmitir solicitaciones verticales y horizontales y al ser el arco un elemento tan hiperestático, cualquier asentamiento diferencial, un movimiento diferencial de las fundaciones altera las solicitaciones internas. Entonces, si yo no considero en mis cálculos que se va a mover un apoyo, cuando en la realidad se mueva ese apoyo, las solicitaciones van a diferir de la realidad a la teoría, ¿no? De la realidad a lo previsto en la memoria de cálculo. Entonces, es muy importante saber qué condiciones de borde voy a aplicar. Sin ir más lejos, hablábamos de tres tipologías, ¿no? Tres tipologías que eran empotrado, articulado y triarticulado. Entre este y este hay condiciones de borde que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? En una se transmiten momentos y en el otro no se transmiten momentos. Ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento de fijar las condiciones de borde, ¿no? Cuando el arco es muy grande, ya no se usan tanto las condiciones de borde para analizar las asociaciones del puente, ¿no? Lo que se hace es que la llegada del arco, que va a ser un bloque de anclaje, no sea todo ya en análisis del medio continuo o mínimamente reemplazar con coeficientes con resortes la parte del suelo que está en contacto con el bloque de apoyo, ¿no? Y esto un elemento 3D, ¿no? Y el arco tal vez un elemento 1D, ¿no? Un elemento lineal. Bueno, pero son aspectos que hay que tener en cuenta. Pero ya aquí el arco no va a ser ni empotrado ni articulado, sino va a ser algo más real que simule la deformación, que tome en cuenta la deformabilidad del suelo, tanto vertical como la deformabilidad horizontal, porque el arco probablemente va a transmitir esas dos reacciones, ¿no? Cuando llegue a bloque de apoyo. Métodos constructivos. Esto es importante mencionar porque construir arcos, como se ha mencionado, es una de las tipologías más complejas. Entonces hay varias tipologías, así como se comentó en puentes Vigalosa o en algún momento en puentes de sección cajón. Entonces acá también tenemos muchas tipologías que se han ido dando y ahora las vamos a mencionar. Comenzamos por el más tradicional, ¿no? Que es la construcción del arco, del puente en arco. Cuando hablamos de método constructivo, generalmente nos centramos de comienzo con el elemento principal, el arco, ¿no? Cómo construimos el arco. Entonces, en este método tradicional, los elementos principales que son los arcos, se los hace de una manera, antes el primer método era con obra falsa y encofrados, ¿no? Es decir, generar toda una plataforma donde se pueda vaciar el arco, hacerlos encofrados y vaciar el arco, ¿no? Y aquí pueden ver dos formas de propiciar ello, ¿no?
aquí todo un encofrado, ¿no? Y aquí una combinación de madera, no madera casi en su mayoría, y aquí una combinación entre un encofrado metálico con, con elementos de madera o pueden también ser elementos plásticos, ¿no? Para poder materializar los encofrados. Entonces, eso hay que tener, es uno de los órdenes más tradicionales. Esto es una obra de un puente chino y este es aquí en La Paz, ¿no? Entonces, cuando me refería a que no conviene tener una flecha tan elevada por temas constructivos, a esto nos referimos. Mientras más alto es, mucha más madera, mucho más encofrado tiene que entrar en el puente para poder materializar la obra. Un segundo método que es el avance en volados con rígida cesación de tareantes. Es básicamente el método volados sucesivos, ¿no? Volados sucesivos es una metodología constructiva que no solo se aplica en puentes de sección cajón, sino también puede aplicarse en puentes en arco, como es el caso, ¿no? Aquí tenemos la sección terminada del puente, no la sección, la estructura terminada, y en este caso tenemos una faceta de la etapa constructiva. Aquí se han añadido estos tirantes provisionales para poder generar una celosía que sea autosustentable, ¿no? Una celosía como una cercha que pueda ir embolado, avanzando, ¿no? Todo, tramo por tramo. Ya cuando los dos arcos se junten, entonces ya se quitan los tirantes diagonales y solo queda la estructura azul, que es la estructura definitiva. Entonces, fíjense, para poder alojar los anclajes de estos diagonales y poderlos testar a la fuerza necesaria, entonces ya desde el proyecto tiene que venir pensando en esta metodología constructiva para poderlos materializar, ¿no? Tenemos más ejemplos aquí, ¿no? De los mismos, como aquí avanzan de ambos lados de manera simétrica. Inclusive aquí tenemos esto, eso es una obra, se llama lanzador, ¿no? Que generalmente se usa para ir, cuando tenemos elementos prefabricados, poderlos izar o llevar, ¿no? Ya sea vía el acceso o en otros puentes mediante los barcos que están aquí, barcos grúa, ¿no? En este caso no es posible el barco grúa porque hay una bastante desnivel, entonces lo mejor es traerlo por el acceso, los elementos prefabricados. Bueno, aquí hay más ejemplos sobre esa construcción, ¿no? de provisionar y la vista del lanzador, ¿no? Que al final va a permitir incluso materializar el cierre del arco. Luego tenemos una tercera metodología que se llama la construcción del arco en voladizos compensados. Igual es en volados sucesivos, ¿no? Solo que dice compensados porque hay un cierto equilibrio. Aquí tenemos un tradicional puente, ya fíjense terminado, donde podemos ver que pareciera que fuera muy robusto y todo, ¿no? Sin embargo, eso tiene una explicación que la podemos ver aquí, donde en los planos se tiene todas las fases constructivas, ¿no? Entonces este puente va a ir avanzando en forma de volados por ambos lados, ¿no? Y cada elemento metálico extraído vía pluvial y con puentes, con barcos grúa serializados cada segmento, ¿no? Entonces, si dibujar el diagrama de momentos de esto, tendría algo así, ¿no? Diagrama de momentos de este volado. Entonces, a medida que va avanzando, esto va a ir creciendo el momento, ¿no? Aquí el momento será un poquito, aquí será más grande, aquí mucho más grande. Aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí ya el diagrama de momentos por peso propio del arco va a estar así, pero cuando venga una carga muerta adicional, como la que está aquí presente, ya no va a trabajar como volado, sino va a trabajar como una estructura continua, ¿no? Si viene ahí la carga muerta, entonces tendremos un diagrama positivo aquí, un diagrama negativo ahí,
¿no? Entonces va a cambiar su arreglo estructural. Pero en sí ese es, digamos, el método de voladas compensadas. Cuarto es un tema más ya de la construcción del arco, pero apoyado en el tirante, ¿no? Bueno, es una construcción un poco, una forma un poco particular, ¿no? Pero para que vean las distintas formas que uno puede construir un puente. Fíjense, es un puente bien complejo, ¿no? Aquí tenemos un arco, pero que al llegar a los adanques se divide en dos, ¿no? Entonces, se divide en dos porque justamente tiene que viabilizar el paso de los vehículos por el medio. No son dos puentes, no son dos arcos. Y es un puente de tablero inferior, ¿no? Y no puede ser de tablero superior. Imagínense, el gálibo aquí no permite que sea el puente en tablero superior, ni pensar. De tablero intermedio tampoco. Entonces es un puente de tablero superior, ¿no? Y bueno, tiene esa forma particular como se muestra. Que aquí en vista en planta la tenemos así. Entonces, sin embargo, fíjense, el puente es como una especie de puente girado, ¿no? En realidad, a ver si yo borro esto para un poquito entender los dibujos. El río está por aquí, ¿no? El río es todo esto. Vamos a dibujar con el color del agua. Es todo esto, ¿no? Todo esto es el río. La orilla y tal. Entonces, el puente se construye paralelo al río en las orillas, ¿no? En este sector. Aquí se construye el puente, ¿sí? Y se lo construye todo como va a quedar acá. Esa construcción se puede ver aquí, ¿no? Y fíjense, estas torretas que son de montaje son como una obra falsa, o son apoyos temporales para que el arco se pueda ensamblar, todo esto, ¿no? Pero como está en tierra no hay ningún problema, se lo ensambla todo. Pero ya una vez que está el esqueleto completo, todo, entonces lo que se hace es girar, ¿no? Obviamente para poder girar aquí ya está preparado todo el sistema de giro del puente. Entonces se lo va metiendo a la playa para que quede en su posición definitiva aquí. Hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el quinto es denominado la construcción del arco, pero con la estabilización de tirantes, ¿no? Es como si el puente fuera como una especie de un puente atirantado, ¿no? Para que pueda crecer mediante volados, sería una especie de volados sucesivos, pero con tirantes, ¿no? Donde ¿no? cada segmento de puente, un tirante, segmento, tirante, segmento, tirante, segmento, tirante, segmento, tirante y ya. ¿Sí? Y se hace una especie de puente colgante para poder llevar los segmentos que sean necesarios. ¿Sí? Es como una especie de grúa. Pero luego aquí ya no puede, ¿no? Ya no se puede seguir creciendo, entonces se hace una torre temporal, se le hace una cuña, un cable de cuña, y ahí se sigue avanzando con los demás segmentos, ¿no? Se sigue avanzando, ¿no? Hasta donde alcanza. Obviamente esta altura y todo eso se calcula, y es como aquí todo esto fuera una estructura, y aquí otra estructura, ¿no? Están todavía separados. Todos esos tirantes que permiten avanzar segmento por segmento, segmento por segmento, una vez que se logran unir, ya no son necesarios y se los quita. Nuevamente aquí, tanto la torreta temporal como también el paso de los tirantes por la estructura y los anclajes acá, tienen que ser ya previstos con anticipación, ¿no? Para el cálculo correspondiente. Bien, bien, son formas de llevar la construcción. Toda esa idea está aquí ya materializada en la obra, ¿no? Con los, con los, con los chinos aquí, ¿no? Como han materializado la construcción de ese arco.
Luego tenemos más, ¿no? Como la tipología 7, que son con elementos prefabricados, ¿no? Pueden ser prefabricación por segmentos o total, y, y la forma de colocar puede ser izándolos o con giro. Hay varias formas, ¿no? Fíjense aquí, el arco principal va a quedar aquí así, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera construir el arco aquí y no tengo, y fuera una alternativa hacer encofrado, tendría todo esto que encofrar. Sería mucho, ¿no? Por las dimensiones de esto tendría que ser. Todo lo que se hace es dividir un arco, ¿no? O sea, aquí son 4 arcos, fíjense, es una foto más de 4 arcos. Los 4 arcos se los construye aquí abajo. Aquí obviamente tiene un mecanismo de giro, encofrados, y una vez que están encofrados, aquí atrás se monta una torre temporal y con un cable se empieza a girarlos hacia arriba, ¿no? Este está en pleno proceso, este está más avanzado el giro, ¿no? Aquí medio disimuladamente se nota el cable. Entonces, igual hay una forma de construir el puente, ¿no? Una vez que están girados, ya se los une aquí, ¿no? Cuando termine de girar, va a estar ya el puente construido, el arco, el elemento principal, los 2 arcos con sus 2 mitades. Y así hay varios tipos, ¿no? Como este otro, por ejemplo, aquí es bien interesante. El arco final tiene esto, pero está dividido en 4 partes, ¿no? Entonces, para que quede claro, la primera parte está aquí y la otra parte está aquí. Aquí ya la segunda parte se ha dado la vuelta, ¿no? Aquí ya están dando la vuelta, y una vez que estén enteros, se van a girarlos, ¿no? Para hacerlo continuo. Bueno, son métodos interesantes de construcción. Son como varios, ¿no? El octavo método es un método también que se ha aplicado mucho, es con construcción segmentada con el tramo centralizado. Vean, es que no hay un nombre, ¿no? Para decir ya todo esto. Aquí tenemos un ejemplo de esta construcción hace años atrás, ¿no? Incluso blanco y negro. Muchos años atrás también lo mismo, pero sobre el mar, 2 condiciones diferentes, y aquí una hecha en Bolivia, ¿no? Con la misma idea, básicamente, donde el tramo, donde el arco, este sería el puente final, ¿no? Tablero superior, ¿sí? Sin embargo, en cobrar por todo este barranco, todo se ha pensado en una forma más sencilla, ¿no? Y es hacer mediante tirantes, ¿no? Estabilización de tirantes todo el tercio lateral. Podríamos hacer una torreta aquí y estabilizar esto de acá, pero lo que se ha hecho es, más bien, en vez de hacer esto, es aquí abajo construir el tercio central y aquí con unos cables hacer la operación de izado, ¿no? Hasta que llegue a su posición definitiva. Entonces vean una combinación. Lo mismo acá, ¿no? Con la estabilización de tirantes hacemos la parte de acá. Obviamente estos son puentes de tablero superior, pero no queremos hacer aquí una torre, ¿no? Nos preferimos hacer esta parte en taller y mediante barcos llevarlo hasta el lugar, hasta que estén posicionados, y de ahí proceder el izado, ¿no? Del pedazo que falta hasta su posición final acá. Una vez que ya estén unidas estas, ya los tirantes salen y ya la estructura sola se puede mantener. En este ejemplo es lo mismo, ¿no? Parte de esto se lo hace en sitio, incluso se logra encofrar, pero de ahí tratar de hacer aquí encima el arco, mucho inversión de obra falsa, ¿no?
Entonces, preferible, como el río es mayor, en casi toda su época es muy bajo, sí, pero sí bastante oscilante, ¿no? Por la caja ripiosa que hay en el río, entonces se hace la construcción del arco aquí, abajito, ¿no? Y luego cuando ya esté completo, se le hace lisado, se le hace lisado. Aquí puede verse que el lisado se hace de todo el esqueleto, ¿no? Fíjense, las vigas longitudinales, las transversales están aquí, pero como esqueleto. Y el arco también es un esqueleto. En cambio aquí, algunos son esqueletos, pero algunos son solamente el arco. Y solamente es el arco. Luego ya vendrá la construcción de las vigas longitudinales y de las vigas transversales si es que tuviera. Bien, tenemos algunos ejemplos más, ¿no? Para mencionar ejemplos de afuera, ¿no? Como este, por ejemplo, es un arco y como el número de riostras del arco son bastante seguidas justamente para prevenir el tema de pandeo en el arco, ¿no? Esa es una situación. Aquí lo propio, ¿no? Los arcos son elementos bien esbeltos acá. Sí, por lo tanto necesitan mucho arriostre para evitar el pandeo. Especialmente en el plano horizontal, ¿no? En el plano vertical, el conjunto arco tirante no los hace tan vulnerables al pandeo. Sí, este es un puente mixto, o sea, de tablero intermedio. Este es de tablero inferior. Lo que tal vez convendría aquí explicar es que el arco va a entregar aquí solicitaciones al tablero en ese sentido. Generalmente uno aprovecha el tablero o las vigas longitudinales para que se conviertan en tirantes y contrarresten esta componente horizontal, de tal forma de entregar a la pila principalmente solicitaciones verticales, ¿no? Y esas solicitaciones verticales son más fáciles de asumir por la superestructura. En cambio, en este puente es imposible, ¿no? Sí o sí va a haber aquí componente horizontal y vertical, y esto, por lo que se ve, es un suelo rocoso que no va a tener ningún problema en recibir esas cargas, ¿no? Entonces, esto viene acompañado, ¿no? Que en quebradas muy profundas, aquí generalmente uno tiende a hacer puentes de tablero superior, ¿no? Para aprovechar justamente que como la quebrada es muy pronunciada, muy honda, se trata de un suelo bueno que puede resistir muy bien las solicitaciones que un puente de tablero superior le demanda. Difícilmente vas a encontrar un puente de tablero inferior. Generalmente cuando no hay mucha distancia entre el agua y la cota rasante, entonces ahí sí tenemos puentes como este. Aquí abajo tenemos el puente, ¿no? De La Paz Ferrovenir, donde se está en pleno proceso constructivo. Lo propio ahí, ¿no? Es un puente de tablero inferior con los arcos inclinados, sección hueca, y lo propio tiene sus propias riostras para el pandeo horizontal, ¿no? Para la prevención de esto. Bueno, eso sería en cuestión de puentes